Pues buenos días y primero agradecer al foro la invitación a la empresa. Y bueno, es mi debut en esta plaza, así que con no salir por la enfermería me conformo. O sea que vamos a echarlo, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de la modulación de la fermentación ruminal, que en este tema y conforme está la situación actual creo que es bastante importante. Para empezar a hablar de ello, pongo una cadena de valor que considero que tenemos y en la que toda la sala creo que estamos implicados, desde un origen con las materias primas hasta un producto final y pasando por una elaboración, una producción y una transformación del producto. Nos quedamos sin presentación. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que actualmente esta cadena de valor pues se ve afectada por esta vorágine o tormenta que nos depara y la situación actual que tenemos, como por ejemplo las materias primas, las tenemos al alza. Esa portada del Economy, no sé si la habéis visto, pero creo que impresiona bastante, porque aunque ahí se vea chiquitita la imagen, pero cada grano de trigo es una calavera y nos dice que el comienzo de la catástrofe que se avecina, o sea, la catástrofe alimentaria que se avecina, que se nos viene por la materia prima, por lo que ha comentado anteriormente el compañero Agustín, ¿vale? Otra de las cosas es que el consumidor final tiene una pérdida de poder adquisitivo. La tasa del IPC en mayo, que tampoco se ve mucho, pero alcanza un 8,7%, con lo cual en los bolsillos nos va quedando menos pasta al personal. El precio del producto final está alcanzando máximos históricos, la leche en polvo está disparada, el precio de la mantequilla lo tenemos disparado, nunca se había vivido una situación actual como la que estamos viviendo, y los costes de producción pues nos disparan, ¿vale? Gracias, por lo menos, o lo que se prevé, es que tenemos, que esa es una gráfica sacada del Ministerio, del precio de la leche de ovino, el precio medio, que bueno, que por lo menos sí lo tenemos en un precio superior a la media de años anteriores. Y esperemos que lo que venga sea más halagüeño, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tenemos esta comparativa desde el 2015 hasta 2021 con las dos líneas que representan el precio de la leche de ovino y el coste de la alimentación de la ración completa, ¿vale? Cuando tenemos esta situación, por ejemplo, digamos que nosotros los técnicos nutricionistas podemos fallar más, podemos ser menos estrictos, por ejemplo, en el uso de un punto de proteína, ¿vale? Un punto de proteína en esa situación no se va a ver tanto como si cuando esas líneas se solapan y ahí sí tenemos que ser eficientes, ahí tenemos que sacar. Ese punto de proteína es muy importante en el bolsillo del ganadero y de la propia industria, ¿vale? Entonces, ¿cómo solucionamos o cómo afrontamos esa situación actual que tenemos en la que las líneas se solapan o incluso supera el coste de alimentación al precio del producto? Pues modulando la fermentación ruminal, ¿vale? Y modulando la fermentación ruminal podemos entrar en tres objetivos o KPI que nos ayudan a diferentes, o sea, cada objetivo de productividad, bienestar animal e impacto medioambiental nos ayuda a, por un lado, incrementar la eficiencia, ser más eficientes. Si somos más eficientes, ¿qué tenemos? Tenemos animales más saludables. Si tenemos animales más saludables, ¿qué tenemos? Menos excreción de nitrógeno, tenemos lactaciones más prolongadas, tenemos animales más longevos, optimizamos costes, ¿vale? En definitiva, somos más eficientes, vamos consiguiendo animales que son todavía más saludables y más rentables, ¿vale? Os voy a poner tres ejemplos de datos, que siempre está bien darlos, ¿vale? Un dato de ración real, eficiencia proteica. Una ingesta de 2,86, ingesta de materia seca, por una proteína total de la dieta de 179, 17,9, proteína total ingerida, 512 gramos, ¿vale? Si tenemos una producción de 3 litros con un 5% de proteína en leche, proteína utilizada, 150 gramos en leche. ¿Qué significa eso? Que tenemos un 29% de eficiencia en nitrógeno, ¿vale? El resto, hasta llegar al 100%, estamos excretándolo prácticamente, se está tirando, ¿vale? Con lo cual, en la diapositiva anterior, como he contado, cuando esas líneas se juntan, hay que ser mucho más fino en ese tema, ¿vale?
Otra diapositiva de costes. Comparación de costes de recría del 2019 al 2022. La diferencia solo del coste de alimentación. Si a ese coste de alimentación le sumamos mano de obra, coste de energía, que sabemos que está gas y electricidad por las nubes, coste de amortizaciones, actualmente un coste de recría se nos puede ir prácticamente a 300 euros por cordera, ¿vale? Entonces, con lo cual, toma más importancia uno de los objetivos que hemos puesto, que es que necesitamos buscar animales más longevos, animales más saludables y que sean más productivos, ¿vale? Un balance económico de ración también. Comparativa, 2020 con 2022. Y todavía las hay peores. Pero aquí tenemos coste de alimentación del 2020 a 0,69. Coste de alimentación en el 22 a 1 euro por oveja y día. Eso, el costo de alimentación en el total de los ingresos, significa que en el 2020 era un 33% y aquí estamos hablando ya de casi un 45%. Y estas columnas de aquí son de alta, estas de aquí, son de alta y de baja. Fijaos en el lote de baja que el coste de alimentación supone ya un 50% o incluso más, ¿vale? Y nos da un ROI, un retorno a la inversión, en el 2020 nos daba por cada euro que nosotros invertíamos en el animal, nos estaba repercutiendo 3 euros al bolsillo y actualmente 2,30, ¿vale? O sea, sí que podemos seguir haciendo las granjas rentables, pero cada vez se complica más la situación, ¿vale? Cada vez tenemos que ser más finos. Con lo cual, los 3 KPI que hemos nombrado al principio, producción, salud y bienestar animal y impacto medioambiental, están correlacionados. Si tenemos una mejor eficiencia en nitrógeno en productividad, vamos a tener animales más saludables, más longevos, lactaciones más prolongadas, vamos a tener una menor excreción del nitrógeno al medio, una menor excreción de metano al medio, ¿vale? Entonces, todo lo que hagamos en cada uno de esos KPI se va a ver afectado en el resto, ¿vale? Y bueno, pues un poquito más entrando ya en materia de modulación, ¿vale? Vamos a tomar como ejemplo un rumen. Nosotros le damos una ración normal y corriente, concentrado, forraje, subproductos, materia prima. Llega todo al rumen y si nosotros somos capaces de encontrar un equilibrio en el rumen con la fibra, con el concentrado y con los subproductos o materia prima que tengamos, vamos a ser capaces de producir una mayor cantidad de ácidos grasos volátiles y con lo cual también un mayor flujo de proteína microbiana, ¿vale? Entonces tenemos que conseguir un balance óptimo entre fibra, concentrado y subproductos que nos podamos encontrar en granja, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, tenemos una curva de degradación que, si os fijáis, empezamos desde el 20%, ¿vale? Porque en el momento que entra ese alimento al rumen hay un 20% que directamente es soluble y degradable. Entonces, si empezamos desde aquí hasta el 80% total que se puede degradar en rumen, pues pasan una serie de horas mientras se va degradando el alimento. En esa hora, ¿nosotros qué hacemos? Asignarle una fracción por límite de horas. Si se degrada entre 0 y 2 horas, lo vamos a llamar FCP1, porque este caso es curva de degradación proteica. En el caso de los carbohidratos lo vamos a hacer exactamente igual, ¿vale? Pues entre las 0 y las 2 horas, FCP1. Un valor de FCP1 de la materia orgánica potencialmente fermentable en ese tramo, ¿vale? En la FCP2, entre las 2 y las 10 horas, pues materia orgánica potencialmente fermentable entre las 2 y las 10 horas. Y la FCP3, más de 10 horas. Todo lo que tarde más de 10 horas lo llamamos FCP3. Esta tabla es similar a la del carbohidrato. O sea, el carbohidrato sería exactamente igual. Le damos exactamente los mismos valores. FCH1, FCH2 y FCH3, ¿vale? Y ahora, con esos valores, ¿qué hacemos? Pues intentamos, digamos, ofrecérselos a la microbiota ruminal en el mismo momento. Intentamos hacer casar la FCP1 con la FCH1, los rápidos con los rápidos, la materia prima que se degrada rápidamente con tanto proteína como carbohidratos, la que tarda entre 2 y 10 horas los medios y la que tarda más de 10 horas los lentos, ¿vale? Cada materia prima tiene unos valores de FCP1, FCP2, FCP3 y de FCH1, FCH2, FCH3, dependiendo de materia prima que tengamos. Aquí lo veis mucho mejor. Un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos la fermentación entre las 0 y las 2 horas,
y en los carbohidratos tenemos un azúcar que es de rápida degradación, debería de acompañarle un nitrógeno no proteico, proteína soluble, que sea de rápida degradación, que las dos entren, que las dos curvas casen. O si tenemos una FCP2, como en el caso del almidón, pues tenemos que ofrecerle una proteína vegetal que tenga valores similares de FCP2 y que cuadren esas fracciones, ¿vale? Cuadrando esas fracciones optimizamos más la fermentación ruminal. Una analogía que me gusta bastante ponerla siempre. Nosotros no podemos hacer un muro, una obra, si llevamos los ladrillos por la mañana y el cemento lo hacemos por la tarde, o viceversa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Parte de esos ladrillos ya nosotros los pasamos como proteína bypass, ¿vale? Un tercio pasa directamente al intestino, pero el resto tenemos que generarlo como proteína microbiana. ¿Cómo lo hacemos? Siendo más eficientes o equilibrando esas velocidades de degradación, entre la FCP1 y la FCH1, y FCP2, y FCH2, y FCP3, y FCH3, ¿vale? Vamos enlazando una con otra. Si se las ofrecemos todas al mismo tiempo, nos va a generar una mayor proteína microbiana, que representa 2/3 de esa proteína total, del SDB que nosotros llamamos, o PDI en el sistema INRA, ¿vale? Por lo tanto, el objetivo, optimizar el crecimiento microbiano y maximizar la eficiencia de nitrógeno. Tenemos que hacer esa balanza. Nosotros, a nivel de campo, con la fibra, con el forraje que tenga, el silo que tenga el ganadero, tenemos que ser capaces de llevarle un concentrado, una mezcla, un pienso en definitiva, con las materias primas que tenga, sus productos y demás, y tenemos que ser capaces de equilibrar esa balanza, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, gracias a que tenemos un laboratorio, lo tenemos en Orcoyen, en Navarra, en el que nosotros, como técnicos, todas las muestras que tiene el ganadero en campo, vamos enviándolas a ese laboratorio y vamos identificándolos para guardar una trazabilidad y que directamente esa materia prima, ese silo, ese forraje, se nos vuelque al sistema de racionamiento que os voy a poner a posterior y tengamos un dato donde ya seamos capaces de coger el pienso más óptimo para cuadrar con ese forraje o esa fibra o esa materia prima que dispone el ganadero en granja. Este es el resultado que nos llega a nosotros de un forraje que, como todos, traen porcentaje de materia seca, proteína, energía, grasa, azúcares, ¿vale? Pero, además, lo que nosotros sacamos es esas fracciones. Esto es un heno de alfalfa, ¿vale? Nos saca estas fracciones que nos ayudan a, como digo, modular la fermentación ruminal con la parte que podemos poner nosotros, que es el pienso. ¿Cómo lo hacemos? En base a un sistema de racionamiento que tenemos propio, en el cual vamos metiendo, se vuelcan los datos del forraje que hemos analizado del ganadero, y aquí vamos haciendo un equilibrio de ración. Vamos haciendo un equilibrio de balance de proteico de ruminal, vamos haciendo un equilibrio de SDBI, proteína digestible, vamos haciendo unos buenos niveles de energía, BEM, nosotros lo llamamos BEM, similar a UFL, ¿vale? Y vamos cuadrando esas fracciones de degradación, ¿vale? Para juntar ese sincrofos que llamamos, que es la suma de todas las fracciones, que es el potencial de la materia orgánica fermentable dentro del rumen. Todo ello, nuestro servicio técnico, laboratorio, sistema de racionamiento y soluciones nutricionales, sea plan de recría o sea plan de producción, pues engloba lo que llamamos el sistema NutriExpert. Además, sacándole un balance económico similar al que os he enseñado anteriormente de la situación de la ganadería. Como resumen y en forma práctica, ¿cómo lo podemos ver nosotros en campo? ¿Cómo lo vamos a reflejar? Pues bueno, si nosotros tenemos una buena sincronización de energía y proteína en rumen, pues vamos a tener una buena producción, valores de urea óptimos, medios, ¿vale? Si tenemos un exceso de proteína, ¿qué vamos a ver a nivel de campo? Un exceso de urea. Si tenemos un déficit de proteína, un déficit limita la producción, ¿vale? Y que también nos gusta hacer seguimiento a nivel de campo a heces, pues aquí sabemos, según tengamos las fracciones nosotros en el sistema de racionamiento y según lo que visualicemos en campo, sabemos si el ganadero tiene, pues si tenemos la FCP1 baja, si tenemos la FCH1 baja, vamos tocando fórmulas y vamos viendo pues la urea, la proteína en leche, vamos viendo las heces cómo se presentan, cómo se presenta esa digestión de las heces, ¿vale?
Por tanto, y finalizando, nosotros, ¿cómo podemos actuar dentro de la cadena de valor? Pues la única forma que tenemos posible de actuar ahí es modulando la fermentación ruminal, siendo más eficientes modulando esa fermentación, ¿vale? ¿Y cómo lo haremos? Pues bueno, en un futuro tendremos más tecnología, más estudio de materia prima, posible que podamos coger un NIR portátil y directamente en granja analizar el forraje del ganadero y tener una visión ya más real de lo que vamos a hacer en su ración. Gracias a la digitalización y la profesionalización del ganadero en campo, que cada vez vamos teniendo más datos, toda la información es válida, cuanta más información, más eficientes seremos nosotros a nivel ruminal, en busca de la oveja del futuro, que se está hablando tanto en el foro vino, y buscando un producto final que sea sostenible, de buena calidad y óptimo, ¿vale? Y muchas gracias.